Muy buenos días. El tema de hoy es la oración eficaz. Vamos al libro de Santiago, capítulo 5, verso 16. Confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros, para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. La oración eficaz. La oración eficaz tiene que ver muchas veces con que usted y yo seamos honestos y transparentes delante del Señor. Pero aquí el apóstol Santiago nos habla sobre la oración eficaz del justo puede mucho. Es la oración en la cual usted y yo, si tenemos ofensa contra alguien, perdonarla. Perdonar las ofensas y orad unos por otros para que seáis sanados. Cuando usted y yo perdonamos nuestras ofensas, muchas veces pueden ser cosas insignificantes, de pronto cosas que me dijo, cómo me habló, cómo me trató, o de pronto que habló a espaldas mías. Debemos llevarlo a la oración y pedirle perdón al Señor si pronto fue por nuestra causa y si fue por causa de la otra persona, decidir perdonarlo de corazón o perdonarla de todo corazón y empezar a orar para que Dios sea primero restaurando cada una de las áreas de nuestra vida, de nuestro corazón, para ser sanados. Porque aquí habla de la sanidad, pero también sanidad, puede haber sanidad en el alma, sanidad en el corazón y sanidad en el cuerpo. Y es la sanidad también para que pueda llegar a otra persona, ya que la oración eficaz del justo es esa oración en la cual usted y yo perseveramos en la oración para un cambio y una transformación primeramente en mí. Debe haber un cambio y una transformación dentro de la oración. ¿Para qué? Para que cuando yo pueda pedir y orar por otra persona no haya ningún argumento en contra. ¿Qué quiere decir? Que cuando yo ore por otra persona o usted vaya a orar por alguien o esté orando por alguien, usted ve la respuesta y la mano de Dios sobre esa persona, pero porque no hay ningún argumento en su contra. Por eso es tan importante que en la oración eficaz usted y yo seamos sinceros delante de Dios. Cuando vengamos a la oración, postremos delante del Señor, entreguemos nuestras cargas, nuestra lucha, nuestra debilidad, nuestra fortaleza, nuestros pecados, aún nuestra soberbia, nuestro orgullo, nuestras palabras, nuestra voluntad, nuestro yo. Eso es lo que debemos entregar delante del Señor para que el enemigo no tenga argumentos en contra nuestra, por el contrario. Ya que el Señor viene y nos restaura y nos cambia. Confesaos, como dice el apóstol Santiago, vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Es la oración eficaz, es la que no hay ningún argumento ni en contra suya ni en contra mía, en la cual podemos ser totalmente transparentes delante del Señor y la oración será eficaz. Y es una oración eficaz en la cual el Señor la responderá tanto por la persona que estemos orando o vayamos a orar, tanto por la petición que yo haga, será respondida por el Señor. Ahí es donde el Señor viene a obrar en su vida y en mi vida, a dar cambios y transformaciones en nuestra vida y en nuestro corazón. Pero miremos a la luz de la palabra que nos dice el Señor respecto a otra cita bíblica. Vamos al libro de Primera de Crónicas, capítulo 4, versos 9 al 10. Dice, y ella, Primera de Crónicas 4, 9 al 10. Jabes fue más ilustre que sus hermanos. Su madre le llamó Jabes diciendo, porque lo di a luz con dolor. Y Jabes Jabes invocó al Dios de Israel diciendo, oh, si realmente me dieras bendición y ensancharas mi territorio, y tu mano estuviera conmigo y me libraras del mal, de modo que no tuviera dolor, y Dios le concedió lo que le pidió. Tremenda la historia de Jabes. La palabra de Dios dice que Jabes significa dolor. Jabes fue un hombre que fue prácticamente que su mamá lo tuvo con dolor. Un dolor al momento de parirlo, tuvo el dolor y su nombre fue que le colocó Jabes. Y Jabes significa dolor. Y es dolor, ¿por qué? Porque ahí encontramos en la palabra que el dolor es que viven muchas personas. No sé qué nombre le habrán colocado a usted. De pronto lo han tildado como el vago, el perezoso, el bueno para nada, el flojo, el chismoso, el egoísta, el ladrón, la oveja negra. Bueno, muchos nombres o adjetivos que le colocan a la persona y lo tildan y crece esa persona con ese nombre o ese rango en el cual el enemigo siempre lo tiene atado. Pero mire que Jabes aquí le hace una oración al Señor, una oración clave en la cual él necesitaba ser libre de esa atadura, de esa condenación que había venido a través de su mamá y lo cual lo tuvo atado por muchos años. Aquí no nos habla en la palabra la historia de Jabes, cómo fue su vida, cómo fue su desarrollo. Por el contrario, nos habla cómo el Señor obró a través de Jabes y cómo le hizo esa oración al Señor para encontrar un cambio y una transformación en cada una de las áreas de su vida y su corazón. Ya que lo importante de la oración, como Jabes, es que usted y yo podamos hacer una oración en la cual le hablemos claramente al Señor, en la cual usted necesitamos un camino de transformación primeramente en cada uno de nosotros, para que cuando oremos no haya ningún argumento, no haya dudas, no haya oposición ni ninguna intercesión en cuanto el enemigo pueda atacarnos. Jabes clamó al Señor, al Dios de Israel, para pedirle la bendición de Dios, para ampliar las fronteras en la cual estaba en esa situación.
la presencia de la mano de Dios sobre su vida, la protección contra el mal. Fue una oración clara y concisa en la cual él le estaba pidiendo a Dios por grandes situaciones que estaba viviendo, ya que a través de Jabes encontramos muchos otros casos a la palabra de Dios, pero como el Señor le responde la oración a Jabes, ya que al Señor le gusta que usted y yo hablemos con él, pero que le hablemos una oración clara y concreta en cuanto a lo que estamos pidiendo o necesitamos. El Señor no quiere que andemos por rodeos, que le andemos claro lo que le está diciendo. Mire lo que nos dice el Señor Jesús a través de la palabra en el libro de Mateo capítulo 7 verso 11. Pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan. ¿Cuánto más usted y yo que le pidamos al Señor nos la dará Él? No hay nada imposible. Muchas veces lo imposible está en nuestras mentes. Muchas veces lo imposible está en nuestra frente, en lo que vemos, en lo que se nos atraviesa en el camino. Esas son las imposibilidades del hombre, pero cuando miramos a la luz de la palabra encontramos al Dios de los imposibles. Para que usted y para mí es imposible, para Él todo es posible. Siempre y cuando lo llevemos a la oración encontraremos respuesta. Si Dios le respondió a Jabes, que vivió muchos años de amargura y dolor, ¿cuánto más nos responderá a usted y a mí si realmente lo hacemos de todo corazón? Por eso debemos orar siempre y expresarle nuestra gratitud en sus bondades y en su generosidad. Y es darle gracias al Señor por situaciones que Él a veces permite en nuestras vidas y es para transformarnos y cambiarnos. Y es lo que el Señor quiere dar a usted y a mí, es darle gracias a Dios por la bendición de poder hablar con Él y obtener respuestas a través de la oración. Hay oraciones que se demoran, hay oraciones que son instantáneas, hay oraciones que son a corto tiempo, otras oraciones a largo plazo. Siempre la oración va a ser respondida. Hay veces la oración no es respondida porque a veces nos cansamos en la mitad del camino y no somos perseverantes en la oración. Y no es una oración eficaz, es una oración mediocre, es una oración a medias, es una oración de afán, o es una oración de muchas veces de ira o de soberbia porque no vemos la respuesta y como que Señor, tú no me respondes cuando llevo diciéndote, bueno, muchas cosas que la persona en su orgullo, en su altivez, en su impotencia, empieza a declarar en contra del Señor, pero el Señor siempre quiere es que usted y yo, al contrario, perseveremos y Él mismo nos dará la respuesta en cuanto usted y yo perseveremos buscándolo a Él en cada situación, en cada circunstancia, no mirando las cosas que se ven, sino las cosas que no se ven. Es lo que el Señor quiere hablarnos. Mire lo que nos dice la palabra en 1 Juan, capítulo 5, 14. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Conforme a su voluntad, Él nos oye. A veces hacemos oraciones y peticiones conforme a nuestra voluntad, no conforme a su voluntad. Por eso hay cosas que usted y yo pedimos y no las obtenemos, porque no está conforme a la voluntad de Dios, sino conforme a nuestra voluntad. ¿Y por qué muchas veces no las concede el Señor? Porque no es el tiempo de obtenerlas. No es una oración eficaz, es una oración muchas veces egoísta o es una oración muchas veces de ambición, de querer lograr o querer obtener algo para pasar por encima de otras personas o para querer demostrar que usted y yo logramos tales cosas. Hay veces el Señor no responde eso. Debemos darle gracias al Señor por su bondad y su constante generosidad en la cual nos la expresa a nuestro diario vivir, y es el Señor dándonos esa claridad, ese entendimiento, como Él quiere que usted y yo obremos acorde a la palabra, acorde a lo que Él nos expresa en cada palabra que usted y yo leemos. Miremos lo que nos dice en 1 Tesalonicenses capítulo 5 verso 17. Dice, orad sin cesar. Y orad sin cesar significa día y noche. No podemos cansarnos. Es que ayer oré, hoy ya estoy cansado. Es que la semana pasada yo hice un ayuno y oré, le clamé, le pedí al Señor. Y se quedó esa oración en la semana pasada. O sea que hoy no va a comer, o sea que esta semana no tiene hambre, o sea que esta semana no tiene necesidad su cuerpo. Debemos una oración sin cesar. Una oración en la cual hay perseverancia y constancia delante del Señor. Reconocer lo que hizo Jabes, que solo Dios puede conceder todas las bendiciones que usted y yo necesitamos. Debemos pedir la presencia del Señor al lado de cada uno de nosotros todos los días, no solamente el día que vamos a la iglesia, no solamente el día que nos acordamos de orar, no solamente el día que nos acordamos de leer la palabra, no, desde declararlo todos los días y todo el momento debemos estar orando y pidiéndole al Señor ese cambio, nuestra transformación a nuestra vida, en nuestro corazón, para que el Señor entre y obre no solamente en lo que usted y yo pedimos, sino también para otras personas, acorde a lo que el Señor quiere. Mire lo que dice en Mateo 6, del 9 al 13, dice, vosotros pues oraréis así, Padre nuestro, que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, y perdona nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, nuestros deudores, y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria, en el nombre de Jesús. Amén y amén.